de esta manera. Para introducirlos al texto, este texto trata de la batalla entre Lagash y Uma en el periodo de Entemena. Entemena es el sobrino de Anatum, el de la historia de los buitres. Bueno, Entemena es el sobrino. En este texto hay una genealogía y explica un poco un problema territorial eh, que, como todos los textos que existen en Lagash, el que empieza el ataque es Uma. Y es Uma también el que viola el tratado de paz. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Enlil, Lugal, Curcura. Enlil, después rey de todos los países. El tema de la duplicación lo vamos a ver en otro tema, otra clase vamos a ver acerca de plurales. Y el sumerio tiene 4 tipos de plurales. Uno de esos es la duplicación. Cuando nosotros escribimos en sumerio una duplicación, significa que está hablando de totalidad. O sea, Enlil, el rey de todos los países, literalmente. O sea, es una manera de decir Enlil, el rey de todo el mundo, el rey del mundo. ¿Por qué? Porque Kurkur significa todos los países, incluyendo los países no conocidos por los sumerios. O sea, los que ellos no conocen están incluidos acá. Entonces, nosotros tenemos Lugal, Curcura, es caso genitivo. Por eso la A se aglutina con la R y tenemos, por ejemplo, lugar, lugar que es rey, cur, que es todos los países, ra, el genitivo. Después dice padre de todos los dioses, o sea, dice lo mismo, tiene el mismo sentido anterior. Abba es padre. Dingir es el plural en totalidad, o sea, está hablando de todos los dioses que existen. Ren es otra vez el plural, que este sería el tercer tipo de plural que existe cuando hay totalidad más plural. Y después tenemos que es que está en caso ergativo, o sea, termina con el genitivo más el ergativo, que es el signo que. Entonces, al estar en ergativo, entendemos que el verbo es transitivo y que Enlil es el agente y ahora tiene que estar el paciente. Entonces, seguimos al paciente, que sería por su justa palabra. ¿Sí? Y la frontera. La frontera es el agente, ¿por qué? Porque es el objeto que se modifica. O sea, ¿qué es lo que delimita la frontera? Entonces el objeto directo o el paciente viene a ser la frontera, que en este caso es Ki. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Enlil, Lugal, Curcura, Abba, Dingir, Eneke, Enlil, rey de todos los países, padre de todos los dioses, por su justa palabra. Y Nimgi es palabra justa o volver hacia la palabra. Ani es su y ta es desde. ¿Sí? En este caso, desde, como habíamos visto en la parte de que estaban todos los casos, también significa por. O sea, literalmente significa desde
la palabra justa, pero se traduce como por. O sea, este ta es por. Por su palabra justa, Ningirsu, Yarabi, Bi significa, es el conector I, o sea, Ningirsu y Yara, Ki, que es frontera, significa tierra, pero como el verbo es el verbo sur, entonces entendemos que es, en este caso, frontera. Ki e nesur. Significa entonces, para ellos, ne es por ne del plural, o sea, nesur, para los dioses, delimitó. Después en la línea 8, esta vendría a ser la columna 1, o sea, el inicio. La línea 8 dice Mesilim, que es el nombre del rey. Lugal Kishke. Esto está en ergativo. O sea, Mesilim es el que hace el agente, en este caso. Mesilim, Lugal Kishke, el rey de Kish. Inim, Ishtaranata, por la palabra de Ishtaram. Fíjense que Ishtaram significa, es la diosa de la justicia, y se escribe ideográficamente, es el Inim, palabra, Silim, que es paz, palabra de paz. O sea, simbólicamente Ishtaram se podría leer como Inim Silim, palabra de paz. Entonces sería Na, que es su, por su palabra. Entonces sería Inim, Ishtaram, Nata. ¿Sí? Por la palabra de Ishtaram. Esh, que es el campo, Ganavera. El campo fue medido. Después tenemos su estela fue colocada. Bueno, acá no vemos nada que tenga que ver con los casos. Y vamos al siguiente. En el siguiente, bueno, introduce al rey de Uma, que es el que ataca. Ush, en sí, Umake, o sea, Ush es el agente. Ush, gobernador de Uma. Tenemos el genitivo, que es lo que habíamos hablado, que el genitivo cuando le sigue una vocal, cuando le antecede una vocal no se escribe, salvo que le siga una vocal. Como está en ergativo, le sigue una vocal, entonces dice que en siumake. Nam y nim, ma, significa destino de la palabra. Destino de la palabra se traduce como palabra decretada. Nam es destino y nim, ma. Estaría en genitivo. Después diri diri es la duplicación de estar en contra. ¿En qué forma? El adverbio contrariamente. Junto con ye. Ye vendría a ser hasta. ¿Sí? Si juntamos diri diri más ye, significa contrariamente. Bueno, después dice, entonces hizo, dicha estela, que literalmente estela significa piedra
piedra levantada. Por lo tanto, esta se refiere a la estela de Mesilim, ¿sí? Entonces dice, dicha estela rompió. O sea, al estar en negativo, Ush es el agente, el paciente es la estela y el decreto. Entonces, no es que repetís otra vez la frase nominal, sino que se entiende. Sería frase nominal, el gobernador de Uma, la palabra decretada es el paciente, entonces hizo, o sea, actuó contrariamente. Dicha estela rompió. Entonces, este vendría a ser, rompió es el verbo transitivo porque pues, hay un agente y un paciente. Y después, bueno, tenemos hacia la estepa, Ye, ¿sí? Tenemos Ye que es hacia la estepa de Lagash. Entonces, acá, ¿qué pasa? No está el marcador genitivo. ¿Por qué? Porque después del Lagash nunca se escribe el marcador genitivo y como justo le sigue una consonante, porque está el terminativo Y, no estaría, desaparecería el genitivo, el marcador genitivo. Entonces sería Edín, que es estepa, Lagash, la estepa de Lagash, Asia. Ingen. Ingen se marchó, que sería Ingen. Entonces sería Edim. Esto es Edim. Sirbuglake, Lagash, Ye. Asia, la estepa de Lagash. Ingen, él marchó. O sea, está hablando de que está invadiendo la estepa. Entonces dice, Eanatum, Ensi Lagash, Eanatum, gobernador de Lagash, tío Pavilga, Pavilga significa tío, Vilga, Vilga significa también héroe joven, de ahí viene el nombre Gilgamesh. Gilgamesh en sumerio es Bilgamesh. Bilga, primero se decía Bilga, después en el periodo de Lagash y Ur se decía Gilga. Gilga o Bilga es la misma palabra, después se pronuncia Gilga, significa joven. Perdón, ancestro. Vilga es ancestro, entonces tenés Vilga, vendría a ser como que el tío literalmente significa Pa es cetro, el cetro del ancestro, significaría Pavilga en sumerio, pero lo traducimos como tío. Entemena, o sea, el tío de Entemena. ¿Por qué no escribimos el genitivo acá? Porque termina en vocal y no le sigue otra vocal, o sea, no se puede escribir Entemena A. Se escribe Entemena porque el marcador genitivo no desaparece cuando le antecede una vocal. Entonces sería Eanatum Ensi Lagash Pavilga, Entemena, tío de Entemena, Ensi Lagashke. Entonces sería él está negativo porque el que ejecuta la acción acá es Eanatum. ¿Qué significa esto? Significa que está contando una historia, porque
este cono de arcilla lo hace construir en Temena. Por lo tanto, si el que ejecuta la acción es el tío, ustedes tengan en cuenta que entre Anatún y Entemena hay un rey. Por lo tanto, si Entemena está contando la historia de Anatún, significa que esto es un relato de una historia anterior. Entonces, Anatún, gobernador de Lagash, tío de Entemena, gobernador de Lagash, Ensi-Lagash-ke, junto a Enakale. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que el locativo es al lado de? O sea, en Nakale. Acá el le significa al lado de. O sea, Eanatum al lado de Enakale, o sea, junto a Enakale, Ensi Uma da, acá tenemos com, otra vez con, porque lo hace con Enakale, la frontera de Markov. Acá, ¿qué significa? Acá lo que está contando es que Eanatum y Enakale delimitaron la frontera. O sea, después de hacer un pacto de paz. Enakale vendría a ser uno de los sacerdotes o de la aristocracia que reemplazó al gobernador de Uma anterior, que es el que atacó Lagash, que se llama Ush. O sea, después de morir Ush, Enakale fue el siguiente gobernador. Entonces, como perdió Ush, Eanatum hace un tratado de paz en el cual se demarca una frontera. Entonces, ahora después viene el relato de cómo se demarca esa frontera. Tenemos Ibi Inunta, su dique, Ta es desde, ¿sí? Su dique desde el canal principesco, y es canal, nun es príncipe, o sea, desde el canal del príncipe, Ye hasta, ¿sí? ¿Se acuerdan que había dicho que cuando se escribe Ta y después se escribe Ye, lo traducimos como desde y hasta? Entonces, desde el canal del príncipe hasta el cuello del Edén, que era como se llamaba el lugar donde siempre estaba el conflicto, Guedina, extendieron el campo de Ningirsu. Entonces, ¿cómo leemos esto? Ebi, su dique, Inum, Ta, desde el canal del príncipe, Gu, que es cuello, Edin, Na, Ye, hasta el cuello de Edim, Gu, Edinna, Ib, Ta. Ustedes fíjense en esto, después lo vamos a ver cuando veamos los verbos. Dentro de la cadena verbal aparece Ta. O sea, esto literalmente significa, está I, que es entonces, se aglutina con la B, que es el canal, ¿sí? Ta es desde, y Ni es cuando dice como ahí, que sucedió ahí. Y después está E, que es el verbo extender, en pasado. Entonces sería Iptanine,
extendieron el campo de Ningirsu. Gan, que es campo o parcela, Ningirsuka. Acá tenemos que como es campo de, sería campo del señor de Girsu. Entendemos que hay dos genitivos, entonces se termina en K. La última A es el genitivo correspondiente a Gan, que es campo. Después es una medida, ¿sí? Fíjense que primero se escriben los números y después se escribe el objeto, ¿sí? Y después dice poder, en poder de Uma. El poder de Uma está en terminativo ye, o sea, literalmente significa hasta la fuerza de Uma. Pero nosotros ponemos en poder de Uma, o sea, el campo de Ningirsu queda en poder de Uma. Entonces después dice dejó de lado. ¿Quién dejó de lado? Es Anatum. ¿Por qué? Porque al dárselo al rey de Uma está dejando ese campo en poder del otro rey. Como campo que no tiene dueño. ¿Sí? Este como lo ponemos entre paréntesis porque no dice Gin. Entonces, campo es Gan, lugar acá aparece como dueño, no como rey. Nu tuku, lugar que no tiene, o campo que no tiene dueño. Lo dejó. Iku. Después dice, en ese dique, o sea, acá tenemos el locativo, ¿sí? Eva es ese dique, Nurúa. Como habíamos dicho, el locativo no se escribe, ¿por qué? Porque le antecede una vocal. Pasa igual que el genitivo. Entonces sería ese dique, Eva, Narúa, Zarzar. Inscribió. Narúa, la estela, Mesilima, de Mesilim, a su lugar, Kibe. Fíjense que no está el locativo, dice Kibe, pues si no sería Kibee o Kibea. No se escribe el locativo, otra vez, ¿por qué? Porque su, o sea, B, termina en vocal. Vi, gui, fue de vuelta. O sea, Anatum volvió a colocar la estela de Mesilín que había roto Ush. Después dice hacia la llanura, Ye, Edinumaye, hacia la estepa o llanura de Uma. Nu did, no se dirigió. O sea, que te dice que Anatum solamente luchó, pero después no cruzó la frontera. Esto es importante porque para los sumerios los dioses tenían un lugar físico, o sea, no se podían extender más allá. O sea, si Anatum atacaba Uma, estaría atacando a la diosa Yara. Entonces, por respeto a la diosa Yara, Anatum no cruza la frontera. Eso es lo que quiere decir cuando dice hacia la llanura de Uma no se dirigió. Si Anatum atacaba a Uma, estaría imponiendo su poder sobre otro dios.
Después dice, en la frontera de Ningirsu, Imduba, su frontera, Ningirsuka, de Ningirsu. Van viendo cómo se van formando los casos. Por ejemplo, acá tenemos en la frontera de Ningirsu. Está el genitivo, pero no está el locativo. Aunque podría haber un locativo porque termina en genitivo. Vamos a la siguiente. Dice Nanundakingara, que es un lugar. Este es un lugar. O sea, acá diría en Namnundakingara un trono a Enlil. ¿Sí? Vara en Lilla. No es de Enlil, es a Enlil. O sea, esto es un locativo, no es un genitivo. Un trono a Enlil. Un trono, vara. Vara es trono es esto, o estrado. Realmente se traduce como estrado o trono. Vara. Ningursaka. El a es un locativo, no es genitivo. Vara Ningursaka. Y después sería Vara Utu. Como Utu no termina en vocal, no se escribe el locativo. Acá tenés una evidencia de que no es genitivo, porque si fuera genitivo sería Varautuka. Entonces sería, después Vidu, construyó. Y después, bueno, acá tenemos algo que vendría a ser la primera deuda externa que existe. O sea, Uma le pide un préstamo a Lagash. Y bueno, por ese préstamo empieza la otra guerra. Pero ahora vamos a ver. Entonces dice, de la llevada de Nanche, Yenanche, Yeningirsuka, y de la cebada de Ningirsu, un almacén, Ash Guruam, Lu Umake, el hombre de Uma. Fíjense que cuando utiliza el término hombre de Uma, está hablando de manera despectiva. Eso creo que lo expliqué en otro video. ¿Por qué? Porque no dice gobernador de Uma, dice hombre de Uma. El término Lu, hombre, equivale al término acadio de Awilum. Recuerdan que la Awilum era la parte social más baja. Y bueno, Lu es el equivalente a Wilum. O sea, está diciendo como una persona de Uma es algo muy despectivo. Urge, un préstamo. Urge es préstamo con interés. Igu, tomó. O sea, el hombre de Uma pide un préstamo al rey de Lagash. Bueno, la historia cuenta que esta persona no puede pagar el préstamo y se le empieza a cobrar intereses. A raíz de ese tipo de interés, empieza la guerra, porque al no poder pagar el interés, el hombre de Uma decide atacar. Entonces vamos a la parte esa, Ugluma, que es Ugluma es el hombre de Uma, el que habíamos hablado anteriormente.
Ensi Umake está en negativo, o sea, es el que ejecuta la acción. Ugluma Ensi Umake. Ekisura, el canal fronterizo. Ningirsuka de Ningirsu, ¿sí? Kisura, el canal fronterizo de Nanshe. Ae, acá se lo traduce como con agua removió. Ae y Mie. Y después dice, bueno, Naruabe, la estela, Isi Bayum, fue prendida a fuego. O sea, Isi es fuego, Yum es dar. O sea, fue dada fuego o le dio fuego a la estela. Y Padpad, y la destruyó. Y después dice, los tronos para los dioses, ¿sí? Vara Rúa, Rúa es levantado, los trones levantados para los dioses, Dingirene. Acá es lo que les explicaba yo, ¿ven? Dingir, Erene. Esto es de, ne. Ne dice para, o sea, para es el ra, o sea, no dice dingirenera, dice dingirene. ¿Por qué? Porque al estar el plural desaparece el dativo. ¿Sí? Si fuera hacia los dioses, diría dingirenesh, que es lo otro que había dicho con el terminativo ye. Hay algunas veces que dice, por ejemplo, dingirenir. ¿Sí? Dingirenir es para los dioses, pero es muy posterior en época paleobabilónica, parece ahí. Entonces sería que en el Namnundakigara, ¿sí? No se escribe el locativo porque termina en ra, o sea, en vocal. Abdúa fueron construidos y Gulgul. O sea, acá que te dice que Ugluma destruye todos esos tronos a todos los dioses, o sea, declara la guerra a todos los dioses. Kurkur es todos los mercenarios, otra vez el sentido de totalidad. Cuando dice todos los mercenarios significa que Ugluma contrató mercenarios de todos los países, ¿sí? De todos los países extranjeros. Hay muchas generalmente hay muchos de los conos, tanto el de Anatum, la roca de Anatum, estos conos hablan de que UMA siempre tuvo relaciones con países extranjeros y contrata mercenarios. Muchas veces esos mercenarios son los elamitas o de los Shimashki. Entonces después, ¿qué dice? Ekisura, el dique fronterizo, o sea, dique de la frontera. Ningilsukaka, o sea, al haber dos K, entendemos que dice en el dique fronterizo de Ningirsu, él cruzó. Ema Tabala. Fíjense que está el ta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supuestamente habla que lo hace desde un lugar. Entonces, después que dice en Nanatum, que ahora está hablando del momento en que se inscribe el cono, en Nanatum, Patesi, la Gashke está en negativo,
o sea, tiene que haber un objeto directo. El gobernador de Lagash en el campo de Ugiga, ¿sí? Gan Ugiga, entendemos que está en locativo, pero no se escribe porque termina en A. Pero en la segunda parte sí, en el campo de Ningirsu, allá que es campo, Ningirsu Kaka, en el campo de Ningirsu. En unidad había luchado Gesh Teshteshe Edala, ¿sí? Acá pasa lo mismo que anteriormente, vieron que antes era Diridirille, significaba contrariamente. Esto tendría el mismo sentido pero con unidad, Tesh Tesh, que significa unir. O sea, se duplica el verbo unir, ¿sí? Y se le pone el terminativo y vendría a ser unidamente. O sea, se debería traducir como en unión ellos lucharon. El gesh es el determinativo de madera. O sea, esto es un determinativo, no tiene, que es el determinativo de estar unidos. Después tenés Entemena, otra vez, Dumukiag, amado hijo, de Ennanatum. Ennanatum es el hermano de Eanatum, o sea, Dumukiag, hijo amado, Ennanatumma que, ¿sí? Este negativo, o sea, hay agente y paciente. El negativo hace referencia a Entemena, coma, amado hijo. El mag marca el genitivo, o sea, de Ennanatum. En el campo, Guinche, en realidad lo traduciríamos como desde el campo. Ye, Guinche, desde el campo, le fue el rival. ¿Sí? Inicie. Después sería Ugluma, Badakar. O sea, fíjense que está Da, que es con, o sea, huyó con, ¿sí? Ugluma huyó con. Al interior de Uma. El tema es que en el verbo aparece el da, ¿sí? Nos da a entender de que el rey huye con gente, por eso dice Badakar. Entonces Ugluma se fue huyendo con alguien al interior de Uma. Ya es corazón, y cuando está el terminativo ye, lo traducimos hacia el corazón de Uma, o sea, al interior de Uma. Ya Umaye. Egas, entonces le mató. Entonces acá tenemos Entemena, que es el agente, y Ugluma, que es el paciente. ¿Por qué? Porque dice Entemena a Ugluma, entonces le mató. Más adelante sigue el texto diciendo de que dejó atrás los burros y amontonado los huesos de sus soldados, por lo cual cuando entendemos que dice el verbo, ¿dónde está? Se fue huyendo, al decir después dejó atrás los burros, vieron que el rey iba en un carro que lo llevaban burros, se entiende que Ugluma estaba en un carro
llevado por burros. O sea, mientras subía con su carro y con su ejército, eh, pareciera que Entemena le alcanzó y lo mató. ¿Sí? Pero más que nada la clase de hoy era eso. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda pueden ir diciéndome. ¿Hay alguien con dudas? Más que nada, esto es una clase visual en la cual vimos todos los marcadores de caso. Vimos todos los marcadores de caso, me parece menos el que es más fácil, que es el GIM, el ecuativo. Se llama ecuativo en español. Yo creo que había dicho equitativo, es la traducción al inglés, pero en español, según la gramática de Samudio, está como ecuativo. Ecuativo, el sufijo GIM. Eh, pero si nadie tiene duda, podemos terminar ahí. El terminativo es ye. Vos te referís al locativo. Eh, el locativo, ¿sabes cómo te das cuenta la diferencia entre el locativo y el ergativo? Primero que según el orden, ¿te acordás que habíamos visto en una clase el orden? El orden en sumerio es así. Agente, paciente, objeto indirecto. Objeto indirecto puede ser en cualquiera de los dos. Objeto indirecto. El objeto indirecto puede ir, bueno, el paciente es el objeto directo, ¿no? Pero hay veces que dice el rey para en Lil sería el objeto indirecto. La casa es el paciente, construyó. Entonces tenés el agente, siempre va al principio. Otra cosa por la cual nos podemos dar cuenta que esté negativo es que es el que ejecuta la acción. Entonces yo qué sé, el locativo es un directivo, entonces nunca vas a decir, eh, por ejemplo, eh, primero en la casa, ¿sí? Por ejemplo, cuando habíamos dicho, por ejemplo, eh, eh, a ver, no, en la casa no, habíamos dado un ejemplo, pero bueno, eh, si vos decís al lado del dique, vas a escribir ide o ie, ¿sí? Nunca vas a poner al lado del dique el rey hizo o en el dique el rey hizo. Siempre vas a decir el rey, que es el agente, y después vas a decir en el dique la calle construyó. O vas a decir el rey, la casa en este lugar construyó. Nunca vas a decir primero el locativo. Entonces, vos entendés que está en negativo justamente porque el primero que se escribe es el agente. Después de eso vas a tener el verbo, la frase verbal. Entonces, más que nada, eh, muchas de las cosas que uno entiende eh, del sumerio tiene que ver con el contexto, el orden y el contexto.
Igual hay algunas que sí es complicado y puede llegar a confundir. eh, el tema de que habíamos dicho, por ejemplo, un locativo con un genitivo. El locativo lo podés confundir con el genitivo. Pues vos decís, eh, por ejemplo, cuando... A ver, vamos a decir un ejemplo. Acá podés decir el rey en todos los países. Pues suponete. Si, si en absolutivo el rey no tiene un marcador, si vos pones esto como que es yo qué sé, el rey en todos los países fracasó, podés decir lugar curá. O sea, podés confundirte el genitivo con el locativo. El ergativo es muy difícil, pero sí podés tener algún error en cuanto a genitivo y locativo, porque como el genitivo pierde la K después de la vocal, entonces la puedes confundir. Eh, Después en los otros no, pues vos fíjate que entendés que esta primera frase es la ergativa. Y si ponele acá pones que termina hablando en locativo, no te lo confundís porque